Continuamos hoy nuestro viaje por el libro del profeta Oseas. Y si usted ya tiene su Biblia a mano, le invitamos que la abra en el libro de Oseas, capítulo 8. Queremos finalizar nuestro estudio de este libro de Oseas, pero aquí tenemos mucho significado, y como todo lo que tienen que decir los profetas, esto tenía un mensaje local. Pero aunque es así, se extiende hacia el futuro aún más allá de nosotros hoy. Pero todo esto tiene una aplicación para nosotros también. Creemos que no hay otra profecía que tenga más aplicación para nuestro día que la profecía de Oseas. Y si esto es cierto, y creemos que eso lo dijimos también en Jeremías, estos dos profetas profetizaron exactamente en el tiempo de la caída de la nación. Y esto en realidad debería alarmarnos como naciones. Pero la verdad es que no tenemos ya la fe de que eso suceda porque probablemente ya hemos pasado este punto donde ya no podemos regresar. Ahora, en el capítulo 8 de este libro de Oseas, tenemos el tema que ya hemos mencionado, de que Israel se vuelve hacia los becerros de oro y a los altares de pecado. Ellos le han dado la espalda a Dios, y ahora buscan en su rey y en sus riquezas para librarse. Escuchemos lo que dicen los primeros 4 versículos de este capítulo 8 de Oseas. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dios les está explicando por qué los va a enviar a la cautividad. Antes se les había declarado sus pecados. Ellos habían quebrantado sus mandamientos. Eso les llevó a quebrantar el pacto que Dios había hecho con ellos, con esta gente. Dios había hecho un pacto con Moisés que se aplicaba a esta gente, y especialmente se relacionaba con la tierra y cómo Dios iba a bendecirles en esa tierra. Y si ellos no les servían, entonces Dios les iba a expulsar de esa tierra. Y luego Dios hizo un pacto con David. Esta gente había quebrantado esos pactos, pero Dios nunca quebranta estos pactos. El pacto de Abraham que Dios hizo con él es incondicional. El que hizo con David también es incondicional. Y ellos pueden transgredirlo. Cuando ellos hacen eso, entonces ellos serán juzgados. Serán expulsados de la tierra, pero eso nunca llega a destruir el hecho de que Dios les está entregando la tierra como una posesión eterna. Solo indica que esa generación va a salir, pero que otra generación regresará y entrará en esa tierra. Eso fue una realidad cuando ellos salieron de Egipto. Ellos no pudieron llegar a causa de su incredulidad, y entonces Dios les dijo que no llegarían allí, pero que sí lo harían de seguro sus hijos. Tenemos prácticamente esto en estos pactos. Ahora él habla de que ellos habían establecido reyes, pero que éstos no habían sido escogidos por Dios. Como explicamos anteriormente, el linaje de David iba a gobernar sobre ellos. Jeroboam encabezó una rebelión, y el linaje de los reyes que fue establecido entonces no proveyó nunca un hombre que se volviera al Dios vivo y verdadero. Estos reyes nunca intentaron de ninguna manera el llevar a la gente a la adoración de Dios. Todos ellos se volvieron hacia la idolatría. Jeroboam desde el mismo comienzo instaló esos 2 becerros de oro, uno en Samaria, el otro en Betel. Y él hizo eso para evitar que la gente regresara al templo a adorar. Pero aquí tenemos el juicio de Dios para esta gente que había establecido reyes que no merecían la aprobación de Dios. Y en el versículo 5 de este capítulo 8 de Oseas leemos, Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Bien, ellos son culpables. Ellos son pecadores, no son inocentes. Pero notemos lo que dice aquí, Tu becerro, oh Samaria. Samaria llegó a ser la capital bajo el reinado de Omri, el padre de Acab. Acab luego se casó con Jezabel. El padre de ella era un sacerdote sobre Sidón, entre los fenicios que adoraban a Baal, y ella trajo consigo varios cientos de profetas de Baal hacia aquella tierra. La gente se convirtió entonces en adoradores de Baal. Esa fue la adoración del becerro que se menciona. Así fue establecido este becerro. Entonces, Dios dice que se encendió contra ellos su enojo, y Él los iba a juzgar. Y aunque ellos han regresado a la tierra hoy, amigo oyente, cuando tuvieron el control de ella, tuvieron que detener todos los viajes hacia las ruinas de la antigua Samaria, porque los árabes allí eran hostiles. Aún lo son.
y han tenido que construir un nuevo camino hacia esa zona. Aunque es un lugar muy hermoso, es una zona muy poblada. Cuando un turista visita ese lugar, descubre que la desolación allí es sobrecogedora. Uno no puede evitar el sentir eso cuando visite ese lugar. Y cuando uno piensa que en ese lugar se había construido antes palacios de marfil, y en esas ruinas, los arqueólogos hoy dicen que han descubierto hermosas botellas de perfume, de marfil, y muchas otras cosas construidas de este material, hermosas cosas que se han encontrado en las ruinas de ese lugar. Pero cuando uno llega a contemplar las ruinas de ese lugar, siente cierta depresión. ¿Y sabe por qué es eso, amigo oyente? Porque Dios ha juzgado a Samaria. Era un lugar muy hermoso, y había edificios muy hermosos en ese lugar, y esa gente estaba adorando a ese becerro. Ahora notemos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 8 de Oseas. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es de Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. No sabemos dónde pueda encontrar uno esto. Los arqueólogos no encontraron ningún becerro de oro, ni ningún pedazo de él en ese lugar. Fue llevado a algún lugar y hecho pedazos, probablemente fue derretido. Dios dice, ustedes adoraban esta cosa, y eso no es ningún Dios. No es Dios. Se han apartado de Dios para adorar eso, pero eso no les puede ayudar. Escuche lo que dice el versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Nuevamente tenemos aquí este juicio de hambre, como también del enemigo que vino. Y en el versículo 8 leemos, Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Sabe usted dónde están las 10 tribus hoy? Hay algunas personas que opinan que ciertas naciones hoy representan a Efraín, pero usted puede leer en los capítulos aquí que hablan del juicio de Dios contra Efraín. Por eso es imposible identificar a cualquier nación del presente con Efraín. Todo esto es absolutamente absurdo, pero hay muchas personas que piensan así. No hay ninguna otra cosa que se mencione aquí sino juicio en cuanto a Efraín. Y en el versículo 8 leemos otra vez, Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y uno no lo puede localizar y no será capaz de localizarlo entre las naciones tampoco. Nadie puede hacerlo. Estamos seguros de que estaban mezclados con la tribu de Judá cuando regresaron, y no hay ninguna forma en que uno los pueda separar. Y ahora están esparcidos por todo el mundo. Quizá haya más personas de Israel en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, que en toda la nación de Israel. Y hay muchos más fuera de Israel, muchos, pero muchos más, que los que se encuentran en la tierra en el presente. Por lo menos hay 4 veces más personas fuera de Israel que en el mismo país. Y luego en el versículo 9 tenemos otra razón específica del porqué de este juicio y castigo. Leamos el versículo 9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Y qué condenación es esta? Ellos son como esas mulas, y muchos de nosotros tal vez pensamos que hemos actuado como uno de ellos. Ellos fueron a Asiria para buscar ayuda y trataron de comprar a Asiria, pagar a amantes, pero descubrieron que no podían hacerlo. Y Dios utilizará a Asiria para juzgarles. Ahora los versículos 10 y 11 dicen, Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Un altar es un lugar para la adoración. Dios le dio a la nación de Israel un altar, y nosotros tenemos en la iglesia un altar. Si usted estuvo con nosotros cuando estudiábamos la Epístola a los Hebreos, el libro anterior antes de comenzar el estudio de este libro de Oseas, recordará que allí vimos que tenemos un altar, y se encuentra en el cielo. El trono de Dios hoy es un trono de gracia. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote en ese altar, y Él hace intercesión por nosotros. En realidad, un altar es un lugar de adoración. Dios dice aquí que ellos habían hecho altares para pecar y que estos altares eran ante Él pecado y no adoración. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Quiere decir que ellos se han vuelto a los ídolos. En otras palabras, se han vuelto hacia la religión y a la adoración de ídolos. Y que eso no les va a ayudar para nada. Eso traerá juicio sobre ellos.
Y la religión, amigo oyente, ha sido una de las peores cosas que ha inventado el mundo. La religión condena, y usted puede observar algunos países en el presente donde hay mucha gente religiosa y donde la gente adora a ciertos animales como las vacas sagradas. Sin embargo, donde la gente se está muriendo de hambre. Amigo oyente, la religión hoy o en el pasado nunca ha ayudado mucho. Ha condenado a la raza humana. Solo el Señor Jesucristo nos puede librar. Ahora el versículo 12 de este capítulo 8 de Oseas dice: «Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña». Es decir, que ellos no sabían nada en cuanto a esto. Permítanos repetir esto una vez más. Lo decimos muchas veces, pero ya que hay tan pocos diciéndolo, lo debemos repetir más de lo que probablemente deberíamos hacerlo. Es sencillamente esto, como ya hemos visto aquí. Dios dice: «Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña». Ellos ignoran su palabra. Y eso, amigo oyente, es la condenación de esa nación. Y también es la condenación de nuestras naciones en el presente. Algunas de nuestras naciones tratan de pasar por naciones cristianas, civilizadas. Sin embargo, amigo oyente, no somos eso. Y la ignorancia que existe en cuanto a la palabra de Dios hoy es algo sorprendente, amigo oyente. Es por eso que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. Opinamos que la palabra de Dios hoy necesita ser enseñada, y pensamos que esa es una de las cosas más grandes que tiene por delante la iglesia, la de esparcir, la de enseñar, la de difundir la palabra de Dios. No creemos que su predicador tenga que ser un administrador de negocios. Tampoco creemos que tenga que ser un león social capaz de mezclarse con la gente. Lo importante es cuando él ocupa su lugar en el púlpito y presenta la palabra de Dios. Y él, si enseña la palabra de Dios, entonces usted debe apoyarle. Pero si él está jugando sencillamente pasando el tiempo, no le pedimos a usted que apoye, especialmente si se dedica al liberalismo. Pero sí necesitamos apoyar a hombres que están enseñando la palabra de Dios. Y hay muchas personas que están haciendo esto en muchas partes. Es pues necesario que escuchemos a estas personas y que prestemos atención a lo que están diciendo, porque no hay muchos que estén prestando sus oídos a la enseñanza de la palabra de Dios. Nos regocijamos al contemplar el crecimiento que ha tenido nuestro programa. Sin embargo, esto es solo una gota en el mar. Nuestras naciones, amigo oyente, son ignorantes de la palabra de Dios. Ahora, en la primera parte del versículo 13 leemos: «En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová». Ellos llevaban a cabo una ceremonia, solamente tenían un rito, y conocían muy bien el vocabulario. Pero eso era todo. Pero el Señor les conoce a ellos y no los acepta. Uno se da cuenta que hay personas que aprenden muy bien el lenguaje fundamentalista, ya que existe un vocabulario especial. Hay personas que aprenden a decir: «Alabado sea el Señor», y «que el Señor le bendiga». Y son expresiones maravillosas, por cierto. Pero en la boca de algunas personas, amigo oyente, nos deja fríos, porque nos damos cuenta de que esto no es nada más que una ceremonia, una expresión, algo totalmente externo. Y continúa diciendo que el Señor no los quiso en la última parte del versículo 13. «Ahora se acordará de su iniquidad y castigará a su pueblo. Ellos volverán a Egipto». No queremos entrar en detalle aquí, pero creemos que esto es muy evidente hoy, que cuando Babilonia destruyó a Asiria, muchos de las 10 tribus se unieron con aquellos que habían sido llevados a la cautividad en Babilonia. Judá y muchos de los demás regresaron a la tierra, y como usted ya se ha enterado leyendo el libro de Jeremías, muchas personas en aquel día, después de la cautividad en Babilonia, fueron a Egipto. Y pensamos que a esto es a lo que hace referencia aquí Oseas. No creemos que podamos contar con el apoyo de algunos eruditos en la Biblia en cuanto a esto. Es nuestra propia opinión, y usted debe tomar esto como tal. Ahora el versículo 14 de este capítulo 8 de Oseas dice: «Olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios». Dios dice ahora que Israel edificó templos. Trataron de edificar sustitutos por el templo que estaba en Jerusalén. Y lo interesante de esto es que Dios había dicho que en ese templo en Jerusalén, y solamente allí, se debía ofrecer sacrificios a Dios. Pero Judá también había pecado, y Dios los juzgará después.
Pero lo que iba a suceder con estos que estaban edificando esos templos era que iban a ser destruidos. Y si hay algunas zonas que se consideren más desoladas que cualquier otra parte de esa nación, es esa en ese lugar. En la zona del Negev no llueve mucho, es una zona árida y uno espera que sea de esa manera. Pero en la zona del norte, uno no espera ver desolación como la que se ve en ese lugar, especialmente cuando se visita un lugar como el Valle de Esdraelón. Probablemente es el valle más rico en todo el mundo hoy, pero a su alrededor usted puede ver evidencia del juicio de Dios aún en este día sobre esa tierra.